que todo paciente que llegue a una unidad de salud es potencialmente biopeligroso. Esa frase es de toda la vida. Estoy con el doctor Francisco Mora, quien es epidemiólogo, coordinador de vigilancia epidemiológica e infectología del Hospital del IES de Quito Sur. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mariela? Un buen día, muchas gracias por la invitación, siempre atento. Y bueno, claro, como estamos viendo, el tema del COVID se vuelve cada vez más interesante con sus altas, bajas, picos, vacunas, entre otras cosas. Y evidentemente es un tema interesante para conversarlo con usted y con toda la sociedad y todos los radioescuchas. ¿Cómo está la situación de Quito en este momento en relación al COVID? Bueno, pues hablando de un hospital, en este caso de referencia, como es el Hospital Quito Sur, más o menos podemos tener una línea bastante clara. Vemos una disminución de casos, sin embargo hay que tomarla con lo que es, ¿no? Y lo que estamos viendo a nivel hospitalario es un descenso de aquellos casos leves, estos casos que venían por toma de muestra, por sintomatología leve. Sí, hemos descendido en esa cantidad de pacientes, sin embargo, seguimos todavía con pacientes de mediana y alta complejidad, lo cual, lógica y evidentemente, seguimos con toda la unidad de cuidados intensivos en una completa fluctuación de alto flujo, a la redundancia, ¿no? Entonces, bajo este asunto, vemos un comportamiento tal vez social leve en descenso, sin embargo, todavía casos críticos y moderados en las mismas tasas, más o menos, de lo que refleja el hospital como tal. Ahora, usted dice que digamos que en la primera etapa, o más o menos los que no se complican, se quedan en sus casas, que es como lo entendería. Más o menos hay que analizar toda esta cuestión. Estamos hablando de un tema social en principio. ¿Y por qué un tema social? Porque evidentemente todos los cuidados que hay que tener, uso de mascarilla, distanciamiento social y el tema de higienización de lavado de manos es prioritario. Entonces, si la sociedad comienza a tener este asunto y rompe barreras, ya la cantidad de transmisibilidad del virus va descendiendo, que es lo que uno espera. Sin embargo, también existen aquellas personas que al tener síntomas se siguen quedando en casa y evitan llegar al hospital. Evidentemente, un cuadro clínico que comienza siendo leve, pero no es monitorizado, puede complicarse en esta y en absolutamente toda patología y toda enfermedad. Por tanto, los casos siguen siendo en su mayoría moderados y graves, que es lo que estamos en este punto esperando, a pesar de una disminución de los casos leves. Y obviamente tenemos ya los casos que nosotros indicamos COVID más cualquier otra patología, COVID más accidente de tránsito, COVID más hemorragia digestiva, entre otras cosas. Es decir, estamos volviendo o buscando una normalidad en donde el coronavirus sea parte de las otras patologías, como es pues, una enfermedad viral. Claro. Ahora, ¿qué pasa con la inmunología en Quito? ¿Cómo está funcionando? ¿Están ya con inmunidad de rebaño? ¿Se están cuidando? ¿La gente ha tomado ciertas medidas para tener inmunidad? Bueno, pues en este punto como tal, hablar de inmunidad de rebaño sería una cosa muy apresurada y debería serlo el ente rector, porque ellos son de territorio. Claro, doctor, pero se ha establecido el umbral de la inmunidad del COVID. ¿Es el 50, el 60, el 70% de infectados? Es complicado hablarlo porque estamos hablando de un tema territorial, ¿cierto? Entonces hay que buscar todos los datos territoriales y entender cómo está ese monitoreo a nivel general país. Acá en el hospital yo le puedo decir que ¿qué tenemos? Tenemos personas, personal de salud que ha sido contagiado en su punto, tal vez comunitariamente. Tenemos un descenso de casos verdes como habíamos quedado. Tengo también aquellos que nunca se contagiaron. Es decir, hay una variedad. Probar inmunidad en este punto, saber, testear por inmunidad, no están ni siquiera dentro de los lineamientos de Organización Mundial de la Salud. Siempre estamos buscando casos bajo su definición epidemiológica de caso, sea este sospechoso, probable o el claro confirmado. Entonces, hablar de inmunidad de rebaño dentro de un hospital es imposible y pues para mí no soy ente territorio, entonces el ente rector deberá decir eso, ¿no? ¿Qué pasa con los médicos dentro del IES en el hospital que usted maneja, donde usted está? ¿Cómo está la enfermedad? ¿Cómo están los contagios de ustedes, los doctores? Bueno, nosotros llevamos en este punto más de 190 días en cuanto se refiere del primer caso que recibimos, porque claro, la pandemia en el mundo va desde cierto punto, en el Ecuador desde cierto punto, desde el Quito Sur desde el 12 de marzo.
Desde el 12 de marzo a la fecha, sí han existido contagios, es obvio, sobre todo con los cambios de semaforización que hubieron en su punto, ¿no? No es lo Ya. mismo manejar un hospital donde se puede manejar la parte médica, a la parte administrativa, segmentada, de un lado al otro, con toque de queda, donde puedo controlar epidemiológicamente todo ese cerco y movimiento, que un cambio donde ya tengo transporte público, tengo una vida más cotidiana y tengo ciertos... Es interesante analizar que tal vez en el hospital es el lugar de menor contagio del personal de salud. Y le digo, ¿por qué? Porque a pesar de que tengo grandes cantidades de pacientes que ingresan con esta patología, Y también tengo... virus, y virus, Exacto, harto exacto. virus. Totalmente, pero tengo a los pacientes, a los doctores, a las enfermeras, al personal capacitado ya para eso, donde están analizando y están totalmente coherentes de lo que tienen que hacer y no tienen que hacer, dónde tienen que lavarse las manos y dónde no, qué equipo de protección personal hay que utilizar, porque no todos los equipos de protección personal son los que se deben utilizar. Y en cambio, cuando ya tengo un punto comunitario, cuando salgo a la comunidad, ya no estoy en el hospital, ya no tengo ese chip, se me cambia a un punto comunitario y entonces ahí comienzan los problemas. Al momento, más o menos, bueno, es el dato real, estamos entre un 3,3% de contagio acumulado en el personal sanitario. Es mínimo e ínfimo. Si yo hago la comparativa, que alrededor de 190 días tengo un 3,3% de contagio en comparación a lo que podría ser magnificante comparando con casos Guayaquil en su momento, en ese sentido. Entonces, sí es interesante. La parte de acá en el Quito Sur, gracias a los señores doctores que están en esto, las señoritas enfermeras, señores enfermeras, pues se han acogido a los lineamientos y hemos ido cambiando, porque los lineamientos no son fijos y permanentes, sobre todo en una patología que no se conoce. Tienen que ir migrando de acuerdo al flujo. Entonces, 3,3%, porcentaje menor y una baja en algún momento que teníamos que pues, lastimosamente sucedió. ¿Ustedes sufrieron fallecimientos en el hospital de doctores? Un solo fallecimiento de una licenciada bueno, que estuvo parte de lo que es difícil determinar en ese punto es el contagio, dónde se dio. Ese es el punto. Porque uno, como usted dice, no, estoy en el hospital está lleno de virus, pero es difícil saberlo porque probablemente estén más seguros en el hospital, por lo que les había comentado, que en la propia comunidad. Cuando uno está en comunidad, uno se descuida, uno pierde el chip profesional en ese sentido. Y probablemente es un tema. Y cuando yo hablo de un virus comunitario, pues ahí hay un asunto. No quito el hecho de que en un hospital no se pueda contagiar, sí, pero el riesgo irónicamente es menor por la cantidad de equipos de protección personal que se utilizan. Pero por la cantidad de cuidados que ya uno tiene el chip de que tiene que hacer. Y por la parte profesional que está ahí. Hay que recordar que temas de bioseguridad en toda rama sanitaria se recibe alrededor de toda la formación, desde segundo semestre en adelante, considerando ya por propia formación que ya sabemos de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, quién es sospechoso, y se considera en toda enfermedad que todo paciente que llegue a una unidad de salud es potencialmente biopeligroso. Esa frase es de toda la vida. Ok, doctor, hay personas que tienen, pues, usted sabe, otros problemas, ¿no? O otras condiciones, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes reciben embarazadas en el hospital? ¿Reciben personas con cáncer? ¿Reciben personas con diabetes? ¿Reciben este tipo de pacientes? Bueno, hay que analizar ahí dos puntos. El ¿Lo primer reciben? punto, ¿Lo reciben? ¿Reciben sí, en el claro, hospital? Ya. por supuesto que sí. ¿Por qué? Ok. Porque el Código de Salud tiene un artículo 32 que uno no puede negar la atención de salud a nadie. No, si yo no le estoy diciendo eso. No, lo que yo le digo es que en verdad este tipo de pacientes lo que le pasa es que tiene una inmunidad diferente. ¿De qué manera se los trata a estos tipos de pacientes, a este tipo de pacientes? Realmente hay flujos, ¿no? En el tema materno-infantil que hablábamos para poner el tema obstétrico. Ya, no tengo la misma emergencia obstétrica que todos los pacientes triados, ¿no es cierto? Eso se maneja alrededor de triajes y por aislamientos de corte, ¿no es cierto? Entonces, claro, pongamos las pacientes obstétricas como tales. Entonces, las pacientes obstétricas no están en la emergencia general, están en el hospital, en este hospital al menos, están en primer piso, y en primer piso los divido igual a las obstétricas entre COVID y no COVID. Ahora, pacientes que tengan patologías, como decíamos, cáncer como tal, igual, de la misma manera, tienen la recepción y se trata al COVID como COVID, más, ese es el más que decía, más pacientes oncológicos. Claro que hay que ir viendo el tema de los niveles hospitalarios de complejidad. No es lo mismo un hospital de segundo nivel, como es el Quito Sur, que un Carlos Andrade Marín de tercer nivel. Sin embargo, la atención se da, se estabilizan a los pacientes y luego pues se los deriva cuál es el...
Y para Claro. el tema obstétrico como tal, tenemos centro obstétrico, estamos trabajando, pero el flujo de la paciente embarazada es diferente desde el inicio, desde ¿Por qué? guardia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos una paciente que tiene, no, tal vez no el tema de inmunidad como tal, pero sí tiene un factor de riesgo. Y ese factor de riesgo hay que tenerlo por otro lado. Además, que el tratamiento de una obstétrica es muy diferente a los de los pacientes emergentes como tales que vienen por patologías, en este caso respiratorias. Entonces, siempre hay un aislamiento diferente. Claro. Bueno, ok. Y usted como inmunólogo, doctor, ¿qué recomienda dentro de su experiencia para subir defensas y para que realmente el COVID sea atrapado? No solamente por la mascarilla, y por el distanciamiento y lavado de manos, sino también por otros factores. ¿Cuál es su recomendación dentro de su Bueno, experiencia? ahí es importante siempre a lo básico, ¿no? Alimentarse bien, importante, interesante, dormir bien, y Ujú. al último, el tema del ejercicio. Esos tres son los condicionantes oficiales para que el cuerpo mejore su sistema inmune. Uno puede tomar la cantidad de vitaminas que uno quiera tomar, etcétera, etcétera. Si uno no come bien, no duerme bien y no hace deporte, pues el cuerpo no reacciona. El cuerpo siempre se ve condicionado a estos puntos para generar un mejor metabolismo y al mismo tiempo, evidentemente, subir el tema inmunitario, tanto humoral como celular. ¿Sabe qué? Es fácil poder, bueno, no es que es fácil, pero yo creo que nuestro país tiene mucha comida con muchas vitaminas y minerales y a buen precio. O sea que se puede acceder a Probablemente, ello. ¿Sí? Estamos probablemente, de probablemente. acuerdo, ¿no? De Estamos de acuerdo, acuerdo. total de Sí, de acuerdo. acuerdo. Totalmente. Ejercicio puede hacer cualquiera, porque realmente tú te pones en un metro cuadrado y comienzas a hacer sentadillas o a saltar, estás haciendo ejercicio. El tema del dormir, doctor. Eso es complicado, porque yo veo que la gente tiene mucha ansiedad y mucho pánico. Y que eso es lo que a la gente le está sucediendo. Pero es un tema psicológico que no se lo puede tratar con usted. Pero, ¿cuáles son los mayores miedos que tienen las personas cuando llegan al hospital? Yo el otro día estuve con un doctor y me decía, a mí lo último que me van a hacer es llevar a un hospital. Yo el COVID lo paso en mi casa. Y él es un médico súper reconocido, un científico y tal. Yo decía, Dios mío, o sea, este doctor, con todo lo científico que es, quiere quedarse en la cabaña, ¿ok? ¿Cuál es el mayor miedo que usted capta en los pacientes que llegan al hospital? Justamente son temas interesantes. Es el miedo a lo desconocido. El Ujú. miedo a lo desconocido y a leer o probablemente informarse de fuentes no oficiales en todos los sentidos. No, no me refiero al tema de, ok, Ministerio de Salud Pública, como territorio, informa. No, no, no. Al tema de la información real. ¿A qué tipo de microorganismo estamos hablando? No es lo mismo hablar del microorganismo que estaba en enero en Wuhan que el que está en septiembre en el Quito Sur, porque hemos aprendido. Entonces, el asunto es ese miedo. Los pacientes, tal vez el personal sanitario, en un punto tenía muchísimo miedo y los pacientes como tal siguen teniéndolo. No sé qué me va a pasar. Es que sigue desconocido. Es que me dicen que Sí. debería tomar esto, esto, esto. Es que te he recibido chat de WhatsApp que debería hacer esto, 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 de esto de acá. Entonces, ante ese punto como tal, ese es el factor primordial. Entonces, Ujú. si uno comienza a enterarse un poco más, leer lo que se debe leer, entonces siempre es interesante. Seguimos hablando de un virus que al día de hoy está registrado con un 0,75% de mortalidad a nivel mundial. La pregunta de siempre para mí en el tema microbiológico es, eres el mismo virus, por tanto, los números son exactamente iguales en cuanto a factores de resistencia. Pero claro, si yo llego y comienzo a ver todo este tema de que sí, que no, que el virus se encuentra flotando en el hospital como tal, no, el virus no se encuentra flotando. El virus sigue pesando 450 nanómetros porque lo dice, no lo digo yo, lo dicen la parte de microbiología, lo dicen los papers, lo dicen las investigaciones, que también hay que saber leer las investigaciones. Hay revistas Q1, Q2, Q3, de acuerdo al cuartil y al porcentil. Entonces, si uno lee una revista top, donde los editores son gente preparada, los grupos de expertos, entonces uno puede informarse más. Entonces yo sé, no, el microorganismo no vive en el ambiente. El microorganismo, luego de 1,85 m, cae porque pesa 450 nanómetros. Eso me dice el peso del microorganismo, me dicen las leyes de la física, es más por ahí va. Entonces, si yo comienzo a informarme un poco más, si yo comienzo a analizar, esa información va a permitir sentirme bien. En cuanto al tema de llegar a un hospital, los hospitales están llenos de patologías, llenos de enfermedades y por tanto llenos de infecciones, todo, de la naturaleza propia del hospital. Por eso la parte epidemiológica, la parte infecciosa
cumple con los lineamientos de limpieza, desinfección, esterilización, equipos de protección personal, lineamientos, para que justamente no se contagie. Si no, evidentemente uno llegaría al hospital y ya estuviera más contagiado de lo que sea. Claro. Entonces, siempre ese es el tema del desconocimiento, miedo general de la población por falta de información fidedigna, que ellos mismos tienen que entrar a buscar información científica y técnica. ¿Sabes qué me daría ya a mí miedo en los hospitales? El proceso de desinfección. Pensaría que no desinfectan bien totalmente, que a las finales no le ponen suficiente alcohol, que no le ponen, que si me ponen esa cosa capaz que está infectada. Y soy sincera, doctor. No, sí, Eso sí, también. que Y yo capaz que tengo el que manubrio de la decirte, puerta está ahí. O sea, de que haya personas con COVID en un hospital es mucho más probable que haya en otros lados. por supuesto, no, y de hecho yo tengo que responderle con algo técnico. La parte hospitalaria de limpieza, desinfección y esterilización se controla exhaustivamente, de varias maneras, de varios métodos y de acuerdo a pacientes. Entonces ahí tengo las famosísimas infecciones asociadas a la atención de salud y todo lo que previene esto, ¿no es cierto? Entonces, en un hospital como este, simplemente decirlo, tengo desinfecciones periódicas, terminales. Desinfecciones recurrentes. ¿Qué quiere decir una desinfección recurrente? Salió un paciente a algún lugar y yo simplemente recurro a la infección para que cuando vuelva al mismo paciente, pues estemos hablando que tiene ya su lugar desinfectado. Terminales. Cuando un paciente sale, entonces yo hago una desinfección diferente con otro tipo de químicos y otro tipo de procesos y procedimientos para que el nuevo paciente que llegue va. Y a eso, en este hospital particular, se añade también el tema de una desinfección robótica, en donde es el complemento de la desinfección manual. ¿Por qué es un complemento? Y es importante entenderlo, porque si yo voy por definiciones manuales con los químicos que se hayan aprobado para la unidad, porque además los químicos que se utilizan en cada uno de los hospitales va de acuerdo a su realidad bacteriológica. No es lo mismo con lo que limpia Hospital General Sur de Quito que lo que limpian los otros hospitales, porque el Hospital Quito Sur tiene una endemia de bacterias, es decir, yo tengo esta, y contra esto me lanzo. Pero Okay. aparte de esto, al final ahí hay humanos. Yo meto un robot aparte que luego me dé toda esa desinfección terminal mediante otros tipos de dispositivos. Entonces, decir que alguien viene a contagiarse aquí, complicado en el ambiente, muy complicado. Bueno, es importante para todos los que nos están escuchando, cuando el doctor habla de endemia de bacterias, quiere decir que cada hospital tiene, digamos, sus bacterias diferentes, ¿no? O sea, su grupo de bacterias. Por supuesto, los hospitales desde tiempos Eso siempre había escuchado yo, pero no lo había, no sé, procesado tal vez, pero mira que usted lo está diciendo, ¿no? Que infectado. hay parte desde un hecho muy claro. El ser humano como tal tiene más o menos el 1,5, el 3% de su peso corporal son bacterias. Nosotros 3% de ¿Cuánto? nuestro peso, el 3%. El Ya. 3% de nuestro peso corporal son bacterias. Pero Esas bacterias que están bacterias en el organismo, en adentro. nuestro organismo. Y cada uno tiene un mundo diferente de bacterias con resistencias, con tipología, con cantidades, etcétera. Estas bacterias, cuando llegan a un hospital como tal y hay ciertos procedimientos y procesos, se encuentran en contacto. Las bacterias no vuelan, brincan, saltan, ni bailan, ni nada por el estilo, pero sí se encuentran en las superficies. Y entonces, poco a poco, a lo largo del tiempo, se van colonizando. Y ahí es donde uno entiende la endemia bacteriana. ¿Qué se entiende por endemia bacteriana? Uh-huh. El tipo de paciente, de acuerdo al tipo de bacteria con el cual llegó y ahí se ha infectado. Porque hay que recordar que el 70, 65, 70% de las patologías que llegan a cualquier hospital son infecciosas. Y para ser Uh-huh. infecciosa necesitas un ente infectante. Y el ente infectante puede ser un parásito, puede ser un virus, puede ser un hongo o puede ser una bacteria. Y de eso, en la mayor parte son bacterias. Entonces, un hospital se va llenando de ese tipo de pacientes y ahí comienza todo el asunto. Y yo tengo que cuidar con la desinfección, con la esterilización y con la limpieza justamente que esas bacterias no me generen los famosos brotes epidemiológicos, que son esos Claro. brotes bacterianos. Y esa ¿Y, es la misión, mi visión, ¿no? ¿Y qué tan identificados tienen los hospitales a las bacterias? Con nombre y Muy apellido. ¿Ah? En este hospital, gracias al grupo de microbiología y de microbiólogos que me cargo abajo, pues lo tengo definido. Tipo de bacteria, porcentaje de bacteria por área y resistencia por área. ¿Eso qué me permite? Me permite y me enlaza a un programa que se denomina PROA, que también fuimos pioneros en algún momento a nivel IES, y lo que me permite es identificar claramente si el paciente llega, ok,
En consulta externa o en ginecobstétrica o en centro quirúrgico, estas son mis bacterias, probablemente por aquí va la infección. Ante esto lo trato empíricamente y mando un cultivo para luego tratar específicamente. Disminuyo la cantidad de antibióticos, por tanto, disminuyo la estadía G del paciente, disminuyo la cantidad de infecciones asociadas y, por supuesto, disminuyo también las arcas del Estado. Todo va coherente. La mayor parte de patologías siempre son infecciosas y ahí es donde uno tiene que cuidar. Virus, bacteria, hongo y parásito. Muy bien. Doctor, ¿ustedes en el hospital tuvieron un pico de la pandemia? Tuvimos picos, sí, por supuesto. Evidentemente tuvimos unos repuntes interesantes que ¿cómo se miden? Se miden por la cantidad Interesantes. son interesantes para la parte epidemiológica, ¿no cree? Claro. Una pandemia para la parte epidemiológica, infecciosa y microbiológica es lo máximo, es lo que hay. Entonces, en el tema propio de repuntes, claro, uno mide de acuerdo al flujo de pacientes que llegan a la emergencia. Entonces, si yo pasé de tener 120 pacientes a prácticamente más de 300, yo comienzo a ver ese pico de asistencia de pacientes, sin importar la tipología, si es paciente leve, si es paciente moderado o si es paciente grave. Pero yo lo tengo claro. Entonces, yo conozco que yo tuve un aumento en pacientes leves, pacientes probablemente comunitarios y también en pacientes complicados. Ahí viene toda la trazabilidad en la línea epidemiológica, la línea del tiempo para entender desde el inicio de síntomas en correlación a la semana epidemiológica, cómo va aumentando la cantidad de casos confirmados, probables, sospechosos y evidentemente los negativos. Porque, ojo, no es que el COVID llegó y desapareció el resto de virus, no, pues el resto de virus sigue por ahí. Entonces yo también tengo pacientes negativos que tengo que investigar por obligación como hospital referente en el tema patológico viral, qué virus está causando también esa patología. Si es que es influenza, si es sincitial, etc. Claro, pero yo me imagino que las influencias han también parado en vista del distanciamiento social y el estar en casa, ¿no? Yo creo que la influenza en general también no se ha visto tanto en este año. Pero por supuesto que sí. ¿Sí se ha visto? En ese tema, no, por supuesto que sí, que usted tiene la razón con el tema de distanciamiento. Las barreras y medidas que se están tomando no son barreras y medidas hechas exclusivamente para SARS-CoV-2 y COVID-19. No, las barreras que se están tomando son barreras de precauciones estándares y específicas de toda la vida de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo neto, el objetivo técnico de siempre es el siguiente. Yo tengo cualquier microorganismo y tengo que generar una barrera en su transmisión. Si yo genero esa barrera, el microorganismo no va a llegar. Entonces, si yo aumento el uso de mascarilla, distanciamiento social, higiene de manos, no es para el COVID, es para influenza, virus respiratorio, bordetela, neumonía, toda la cantidad de virales que existen y evidentemente eso da un descenso. Pero el tema es que también tengo ese virus circulante y para aquellos que se contagiaron de COVID también pudieron contagiarse de influenza o de cualquier otra cosa que tengo que investigar. Y hay que tomar en cuenta que los otros virus, hablando en exclusivo de influenza H1N1, H2N3 o cualquiera de las H7 y de las varias que hay, son probablemente más letales, tienen una mayor tasa de letalidad que el propio COVID. Eso no lo creo, doctor, no. Pues, o si no hubiese sido pandemia el COVID. Pues, ahí sí no estoy de acuerdo con usted. El COVID, es que hay que diferenciar el tema de pandemia y epidemia, ¿no? Durante el COVID es pandemia. Claro, el COVID es pandemia. ¿Por qué? Por la cantidad de pacientes que fueron contagiados a nivel mundial. Eso es un dato epidemiológico que lo generó OMS. Pero la influenza fue una epidemia, que no llegó a ser pandemia, es por la transmisión. Pero la letalidad del virus como tal en la población contagiante de la influenza es mucho mayor, mucho más severa y mucho más aguda y rápida. Pero para la influenza ya hay vacuna, pues. Para la influenza existen vacunas. Eso es total. Eso hace la diferencia, pues un mundo con vacuna y un mundo sin vacuna, pues. Sí, si lo vemos desde ese punto de vista, probablemente sí. Como medicina preventiva, la vacuna es lo máximo. ¿Sí? Siempre y cuando se teste la cepa que es. Entonces, evidentemente, siempre estar a favor de la medicina preventiva y de practicarla mediante vacunas es importante. Que del COVID todavía no haya vacuna y que están en procesos es interesante, pero eso no quita la letalidad del virus. No es lo mismo contagiarse de influenza que contagiarse de COVID. La influenza la influenza te genera... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque tiene la misma replicación que el COVID? No, ahí no se habla de replicación, sino de mecanismos patogénicos del propio virus. El virus de la influenza tiene más mecanismos para hacerme daño, por ponerlo de esa manera, que el propio COVID. ¿Por qué? La naturaleza propia de los virus. ¿Y a qué ataca? ¿A qué ataca la influenza? Son respiratorios, ¿no? Ya, a los pulmones. Son virus respiratorios. Entonces caen a nivel pulmonar, pero
pero su metabolismo, el metabolismo propio del virus, es decir, su replicación como tal, me genera otro tipo de enfermedad. Una ¿Qué enfermedad tipo de enfermedades la influenza, por ejemplo? iguales son, y analicemos, pongamos los dos, COVID e A ver, influenza. a ver. Tenemos igual síntoma de estrés respiratorio agudo severo por Ujú. COVID, por influenza. ¿Cuál es la diferencia? La influenza me desbarata mucho más y me genera que yo termine en diálisis y en unidad de cuidados intensivos en un tiempo más corto, porque es mucho más fuerte, el virus es más, tiene mayor determinación para generar más daño que el propio COVID. Tasa de letalidad, si mi memoria no me falla, en el tema de influenza, tasa de letalidad alrededor del 3,8%, tasa de letalidad del COVID 0,65%. ¿Certificado, doctor? El ¿Ratificado? 0,65% dato de la Organización Mundial de la Salud revisado hace ¿Y aproximadamente por qué no le tenemos tanto miedo a la influenza? Porque hay vacuna. ese es un detalle interesante. Cada cuestión va diferente. Cuando uno genera una pandemia, en el medio comunicacional hay mucha más comunicación, mucho más investigaciones, mucho más movimiento que en una epidemia, porque la epidemia va de acuerdo al sector social y entonces ahí tenemos una diferencia. Es más miedo a un virus menos letal, mucho más transmisible, eso es cierto, que a un virus con mayor letalidad, menos transmisible. ¿Por qué es más transmisible el COVID? Naturaleza propia de los virus. Todos los virus tienen una facultad técnica que son esas, no sé si es que más o menos se imagina cómo es el COVID, pero Ajá. es el típico El corona, la esfera, corona. ¿cierto? Con una Ajá, coronita. ajá, ajá. Estas espículas como tales generan ciertos niveles patogénicos que me permiten que se contagien mucho más rápido, cosa que no tiene la influenza y otros virus. Ujú. ¿Usted se Esperemos que enfermó de COVID? perdón, yo ¿Usted se no, enfermó de COVID? al No. día de hoy Ok. todavía no seguimos invictos. Ya. ¿Y cómo hizo? Usaba mascarilla y tenía todos los cuidados. Los equipos de protección personal como tales están destinados para cada una de las áreas hospitalarias y de acuerdo al tipo de microorganismo que tengamos. Entonces, uno tiene que saber en dónde, cuándo y por qué utilizo la mascarilla y no solo es cuestión de utilizar mascarilla. Evidentemente, entre pacientes no hay distanciamiento social con uno, ¿no? Pero sí hay detalles. Los virus, como yo dije, no están en el ambiente, no están aerolizables, no están volando, nada. Entonces la mascarilla me va a servir. Pero si yo toco al paciente y me toco mi cara, entonces yo ya estoy con un fómite de contaminación que yo mismo lo estoy llevando hacia mis conjuntivas. Si yo soy muy coherente en qué es lo que tengo, cuándo veo al Estar muy paciente, consciente, ¿no? exactamente, hay que tener, eso es lo que yo decía desde un inicio, en el hospital uno está armadito, uno le está claro dónde está, y uno tiene claro que si toqué la mesa del paciente, que si lo toqué al paciente, luego higiene de alcohol, gel o lavado de manos, y no me toco mi cara. Y utilizo guantes cuando tengo que utilizar, no todo el tiempo. Los guantes son perfectos fómites de comunicación, de contaminación mal utilizados. Entonces, Ujú. si yo logro entender todas esas medidas de bioseguridad, que como insisto e insistiré toda mi vida, no son una cosa que llegaron con el virus hoy día para el virus, no, son temas que han existido a lo largo del tiempo como precauciones estándares. Si uno sabe y entiende manejarlas, qué virus tiene, cuánto pesa el virus y la parte lógica en el tema de microbiología, no es que es imposible contagiarse, uno puede cometer errores, pero ya es complicado. Claro. Doctor, ¿cuándo fue el pico en Quito? El pico en su hospital. El ¿En qué pico del mes? hospital estuvo entre los meses de junio y julio. Ok, ¿Sí? ok. Junio y julio comenzamos a ver este aumento en grandes cantidades en la emergencia como tal. Y claro, evidentemente ahí comenzó este pico en ascenso en la cantidad de pacientes, ¿no? Doctor, ¿por dónde entra el virus más rápido? Usted que es infectólogo. ¿Por los ojos, por la nariz o por la boca? La verdad es que eso da exactamente igual al virus porque va a llegar siempre No, a nivel no lingual. porque la nariz tiene pelitos y puede detenerlo. No, 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 Eso no. va muy bien para bacterias. Ojo, ojo. Eso va muy bien para bacterias. Los cilios que se ¿Por qué? encuentran a nivel de tractos respiratorios como tales, todo el punto es un factor inmunológico innato. Usted nació con eso y le sirve Ujú. para la inmunidad como toda la vida, desde que usted nació hasta que usted fallezca. ¿No es cierto? Todo ese ciclo, perfecto. Sin embargo, los microorganismos, esa es la diferencia. No son cualquier cosa, son microorganismos vivos. Ellos luchan en contra de lo que necesitan. Entonces, para nosotros nuestra inmunidad, los microorganismos no. Los microorganismos van a buscar la metodología de ingresar al organismo. Entonces, si entro yo por ojos, ¿no es cierto? Igual tengo que cruzar un canal linfático porque los virus tienen una particularidad, todos los virus buscan una célula diana, o sea, los virus tienen un enlace, un encaje directo con una sola célula a nivel del cuerpo humano en este caso, ¿no es cierto? Y siempre van a llegar ahí mismo. No importa por dónde entre, el virus tiene la capacidad
de si entró y su sistema inmune, porque estamos hablando de las células como tales, no de las barreras físicas. Las barreras físicas sirven en otras circunstancias, pero con virus no son tan efectivas como con otras cuestiones, ¿no es cierto? Si el sistema inmune no lo detectó, es el tema del inmunoglobulina y de todas las cuestiones, no lo detectó y llega a esa célula y no lo detectó el cuerpo, evidentemente el virus se va a replicar porque los virus se replican dentro de las células, no están afuera. Son intracelulares y no extracelulares. Logran generar un cambio a nivel de la célula para ahí adentro replicarse. Dentro de la célula. Exacto. Claro, necesitan hospedarse en algún lado. Exacto. ¿Y en las heridas puede entrar el virus por heridas? Este virus no. Este virus no. Este virus no. No es como el virus del HIV. El HIV, por ejemplo, el HIV es un virus que nunca va a entrar por nivel respiratorio. No tiene la capacidad para hacerlo. Nunca va a entrar. Sí. Pero él necesita contacto fluido biológico con fluido biológico porque irónicamente el virus del HIV está considerado como uno de los virus más débiles del mundo en cuanto se refiere al ambiente. No soporta el medio ambiente. Entonces, siempre necesito contacto de líquidos biológicos. En este caso, pues, relaciones sexuales, etcétera, etcétera. El tema de las jeringas para aquellas personas de es fluido biológico con fluido biológico, pero nunca va a entrar, por ejemplo, si yo tengo HIV y conozco a alguien que tengo una herida y yo no tengo sangre en mano, pues la sangre, si no hay sangre no pasa nada. Por eso entiendo. La famosísima foto, creo que es de 1960, de un médico infectólogo besando a una persona de VIH para comprobar que no iba a haber esta transmisión. Porque no había sangre. Porque no hay fluidos biológicos en contacto con sobre todo sangre. Perdón, doctor, mi ignorancia, el fluido biológico no es la saliva. La saliva no se intercambia. Y tampoco los fluidos biológicos digamos, del aparato reproductor, de los aparatos reproductores, tampoco. Si no hay una herida, no hay contagio. Ojo el tema, hay cambio con un asunto. En el tema HIV, cuando uno tiene relaciones sexuales sin protección, siempre hay fricción y la fricción genera inflamación. Y en el semen, como tal, sí existe los viriones. Y evidentemente con esa inflamación estoy rompiendo barrera y estoy ingresando. Por eso es tan alta esa situación. Y evidentemente tiene sus diferentes puntos de acuerdo. Pero no con la saliva en este caso, ¿no? La saliva no. Existe esa foto muy famosa. Ok, entonces es importantísimo, lo voy a chequear ahora en Google, es importantísimo también que sepamos lo que acaba de decir el doctor, que por heridas el COVID no se pasa. Yo lo pensaba. El COVID es netamente respiratorio, está incluido dentro de los virus respiratorios como tales y se transmite mediante gotas. Entonces, no es que si yo estoy con sangre, no, eso no tiene nada que ver acá. Doctor, otra pregunta. Usted dice que pesa 450 no sé qué y que se cae rápido. ¿Qué pasa si hay una corriente de aire o hay un aire acondicionado o los ductos del aire acondicionado, como se ha hablado últimamente, y hay transmisión tal vez de una oficina a otra o viene así como que fuera jonrón, ¿no? ¡Pum! El virus va más allácito y yo tengo la boca abierta y me entra. Son mitos, son ideas nuestras, la posibilidad de que pase es bajísima. ¿Qué podría decirnos sobre ese tema? Depende de muchas cosas, vamos por factores. Si es que es tema hospitalario, los hospitales no tienen, bueno, los hospitales como tales no tienen aire acondicionado de recirculación. Tienen expulsión e impulsión de aire. No, eso es diferente. Dos vías diferentes, ¿no es cierto? Y aparte, en el tema hospitalario tengo filtros EPA, que son filtros que evidentemente me eliminan el 99,9% de partículas biológicas, más todos los prefiltros. Entonces es complicado de ese lado. En el tema físico, como digo, a ver, si llega, cae y hay aire acondicionado y cambia, pues en realidad la recirculación de aire como tal sí puede ser un factor contribuyente a que exista un contagio. Si es que, digamos, yo estoy en una habitación pequeña con 3 personas, todo el mundo sin mascarilla. Ojo ahí, porque la importancia de la mascarilla ahí es vital. 0 distanciamiento social y aparte le meto aire acondicionado y alguien está tosiendo y toda la cuestión, obviamente voy a tener recirculación, no solo de eso, sino de cualquier microorganismo que exista ahí. Porque hablando, porque también expulsa saliva, ¿no? Claro. Por supuesto que sí. Entonces, pero eso depende del tipo de aire acondicionado, si me da solo recirculación de aire o si es que lo filtra. Pero eso es un tema que va muy de acuerdo al equipo que uno tenga de aire acondicionado. Claro, bueno, ahora sí la última pregunta, doctor. ¿Cómo van los casos de las otras enfermedades virales? ¿Cómo van los casos en este punto? Gracias a Dios, al momento, poca recirculación viral de influenza, de virus incidental respiratorio a nivel hospitalario. Pero no solamente de problemas respiratorios, hay otros virus. ¿Cómo cuáles? Como virus tipo, ¿qué le digo? Enterovirus, como virus estomacales, eso siguen siendo exactamente la misma cantidad, ¿no?
Pacientes pediátricos, grandes posibilidades de virus de todo tipo, sobre todo entéricos, ¿no es cierto? Entonces, lo sigo teniendo, eso no va porque tiene otra... Entérico, perdón, ¿qué significa entérico? Estomacales, ¿sí? Ya, Que actúan estomacales, directamente al sistema gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, estos Ujú. virus todavía los tengo. Virus respiratorios han descendido muchísimo. La verdad es que no tenemos mucha cantidad de virus respiratorios y, bueno, los otros virus como HIV, Y la gente y los niños sí están cumpliendo con su cartilla de vacunas. pues de lo que tengo entendido en la parte pediátrica, Sarampión, polio, viruela, bueno, la viruela ya está erradicada, ¿no? sí, bueno. Sarampión, polio, viruela, yo qué sé, o sea, tienen, ajá, En realidad, con ese tema, sí, tengo entendido que de los pacientes, la mayor parte de los que se pueden llegar a epidemiología por cualquiera de las cuestiones, sí se nota que tienen su carnet de vacunación al día. Eso no ha cambiado ujú, realmente. claro, Difícil eso que era cambie el tema de importante. vacunación. Eso era importante, que las mamás no se olviden de que por tener miedo de ir a un hospital o a un médico o a un consultorio, no dejen de vacunar a sus hijitos, porque definitivamente sí existe el COVID, pero también hay otras enfermedades que no pueden levantarse, no pueden crecer por esta pandemia. Tienen que mantenerlas allí con las vacunas adecuadas. Doctor, muchísimas gracias, me ha encantado conversar con usted. Igual, Mariela, muchas gracias por la invitación. Encantado. El doctor Mora estuvo con nosotros, gracias, desde el hospital Y, de y Quito es, Sur. Y es Quito Sur. Ok, gracias, doctor. Saludos. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, Emapaz, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite, Vita Leche, ATM, Visa.